Presta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Saludos, otro encuentro entre ustedes y este programa, su orientador, Acción Sindical de la Confederación Sindical Clasista de República Dominicana. Hoy tenemos la presencia, el acompañamiento del compañero dirigente popular y sindical Nelson Erazo, quien es el coordinador general de la Unión General de Trabajadores y presidente del Frente Popular en el Ecuador. Hoy hablaremos en ocasión de la realización del 13º Encuentro Latinoamericano y Caribeño Sindicalista que acaba de terminar, y vamos a tratar los temas referidos a este encuentro, de sus resoluciones y conclusiones, además de el tema de la lucha social y política ahora mismo en el Ecuador. Compañero Nelson, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Nolasco, muchas gracias por la invitación. Un gusto el poder estar aquí en este espacio muy importante de acción sindical. Un saludo para todos quienes siguen este programa y decirles que nos da mucho gusto, mucha alegría el poder contribuir al desarrollo de algunos puntos de vista de lo que fue el encuentro latinoamericano y caribeño de sindicalistas, así como la situación de nuestro país. Bien, entrando con el encuentro latinoamericano, ¿cuál es su valoración del mismo? Bueno, el 13º encuentro latinoamericano y caribeño de sindicalistas es una expresión de la unidad, de la lucha de los trabajadores que de manera permanente combatimos y luchamos en contra de la pobreza, de la miseria y de la sobreexplotación laboral a la que somos sometidos los trabajadores. Es evidente que este 13º encuentro fue un encuentro muy trascendente para los pueblos latinoamericanos y caribeños, que permitió la presencia de 17 países en el encuentro, que tuvo como elemento central la discusión de la libertad sindical, la seguridad social, el mundo del trabajo, particularmente en el sector de la mujer, aspectos relacionados al tema de la migración, así como también a los nuevos desafíos y retos que tenemos con la inteligencia artificial. Ese contexto de debate, de discusión, nos ha permitido afirmar la necesidad de construir un movimiento sindical mucho más fuerte, mucho más grande, que permita efectivamente acabar con la explotación a la que somos sometidos los trabajadores en cada uno de nuestros países. Es decir, este encuentro, 13º encuentro sindical de Latinoamérica y el Caribe, ha contribuido de alguna manera a la consolidación de la tendencia clasista en el movimiento sindical latinoamericano y caribeño. Ha habido un aporte importante, como tú dices, la presencia de organizaciones de 17 países, la integración a la discusión de los temas ya mencionados y las resoluciones votadas a unanimidad por los presentes. Creo que hay que destacar, Nelson, la solidaridad que se expresó en todo momento con el pueblo palestino en su resistencia al genocidio, a la lucha, a la guerra de exterminio que lleva a cabo el gobierno sionista contra este pueblo. Además de pronunciamientos sobre la violación de la soberanía venezolana por parte del imperio norteamericano, que ha colocado embarcaciones de guerra frente a las costas venezolanas, además del propio bloqueo económico y asedio político a que tiene sometido a ese pueblo y a ese gobierno. También en condición reiterada
el caso del bloqueo a Cuba, que mantienen por más de 60 años el imperio norteamericano, contraviniendo todas las resoluciones de la ONU y organismos internacionales y la mayoría de los países del mundo y pueblos que han expresado que el mismo debe cesar porque no se justifica esa medida. Y con el pueblo haitiano, quien sufre las consecuencias de la intromisión en sus asuntos de los imperios y las clases gobernantes haitianas, la oligarquía haitiana, la mafia haitiana y los sectores sociales, empresariales que han sumido a ese pueblo en una condición de miseria y opresión e inseguridad enorme. Creo que es evidente de que los 3 encuentros que se han desarrollado hasta ahora, latinoamericanos y caribeños, han permitido consolidar una corriente y una tendencia del sindicalismo de clase en cada uno de nuestros países. Es evidente que es una contribución muy trascendente en la lucha por la emancipación de los trabajadores y los pueblos. Creo que el encuentro nos deja resultados positivos no solamente por el debate, sino por la calidad de las conclusiones, de las resoluciones, así como también por los pronunciamientos a la situación de cada uno de los países. El hecho de que el 13º ELAC se haya solidarizado con el pueblo palestino, que demandamos el cese inmediato de toda la agresión israelita y respaldo que tiene, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, evidencia un tema, de que la clase obrera es una clase obrera internacionalista, que no solamente lucha por sus derechos laborales, sino que busca, ¿no es cierto?, un escenario en el cual la paz en el mundo pueda ser el porvenir de la tierra, pueda ser el porvenir de los trabajadores y los pueblos en cada uno de nuestros países. Entender de que los trabajadores amamos la paz está sobre la base de entender que requerimos construir un sistema que garantice esa paz y que permita vivir con dignidad a todos los pueblos del mundo. Está claro el hecho de que el encuentro, cumpliendo su tarea internacionalista, estableció el aspecto de decir ya basta de toda la política agresiva del imperialismo norteamericano en contra de los países de América Latina, pero también del mundo. El defender la soberanía que tiene Venezuela y que debe ser el pueblo venezolano el que resuelva sus problemas sin la intromisión de un Estado agresivo o agresor como es Estados Unidos, evidentemente que es una posición correcta de los trabajadores, de los sindicalistas. El plantear en el encuentro la solidaridad con el pueblo cubano, que ha tenido que soportar durante muchos años todo el bloqueo direccionado por el imperialismo yanqui en contra del pueblo cubano, evidentemente que es entender, ¿no es cierto?, el hecho de que los pueblos somos soberanos y por lo tanto somos los pueblos los que debemos, sobre la base de la autodeterminación, establecer el rumbo hacia donde vamos. El pronunciamiento con el tema de Haití, evidentemente que es un hecho de expresar este tipo de cosas, pero también hubieron expresiones muy importantes. Nosotros saludamos el hecho del pronunciamiento del 13º ELAC sobre la situación que vive nuestro país, en donde entre sus resoluciones plantearon el hecho de que se cese la política agresiva del gobierno de Noboa, que se cese la represión en contra del pueblo de Ecuador, que hoy está siendo víctima de la fuerza brutal de un gobierno de derecha, de un gobierno represor, de un gobierno neoliberal, entregado al Fondo Monetario y que le castiga al pueblo ecuatoriano. Los pronunciamientos sobre la situación de El Salvador, al igual que también el hecho de que se requiere en estos momentos ir estableciendo algunos aspectos para garantizar
mejores condiciones para cada uno de los pueblos. Creo que es evidente un hecho. El 13º ELACS tiene entre sus resoluciones un aspecto importante. El haber definido el 14º encuentro latinoamericano en nuestro país hermano de Brasil, que tiene como aspecto central, ¿no es cierto?, debatir aspectos de lo que hoy estamos viviendo, evaluar lo que hemos discutido hasta ahora, pero sobre todo plantearnos nuevos retos. Creo que ese hecho nos va a permitir efectivamente en el 2027 acudir una vez más al ELACS para desde ahí ir viendo cómo hemos avanzado en cada una de las situaciones de nuestros países, pero sobre todo balancear cómo se va consolidando y se va fortaleciendo la corriente clasista en América Latina y el Caribe. Bien, Nelson, el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo sui generis, es un pueblo luchador de mucha resistencia, un pueblo de grandes movilizaciones, que los gobiernos y los imperios no han logrado someter y que en el día de hoy, en continuidad de ese hilo histórico de resistencia, se manifiesta en las calles, se manifiesta en asambleas, se manifiesta en ocupaciones de calle, en huelgas. Ese pueblo en el cual ustedes como Frente Popular y como Unión General de Trabajadores, con sus fuerzas aliadas, resisten, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes del momento que está viviendo la lucha de resistencia del pueblo en contra de la política de hambre, miseria y opresión que desarrolla Noboa y la clase dirigencial, dígase los empresarios y el imperio en Ecuador, que no es de ahora, es una lucha continua, me consta, que se ha mantenido con diferentes escalones, hoy tiene un escalón más. ¿Cuál es el análisis de este momento de la lucha y las contradicciones entre el sector popular y la clase trabajadora con los sectores gobernantes y sus recursos de represión y legislativo y etcétera? A ver, yo creo que en nuestro país la clase obrera ha logrado entender de mejor manera el rol que debemos jugar en la liberación de los trabajadores y los pueblos. Hemos dado un salto de lo que es la lucha reivindicativa hacia la lucha política. Creo que está claro el hecho de entender que los responsables de la crisis que vive nuestro país son quienes han gobernado y las clases dominantes. Son quienes se han servido del poder para seguirse enriqueciendo sobre la base de la explotación de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. El gobierno de Noboa es un gobierno que representa los intereses de la gran burguesía en nuestro país, representa los intereses de las grandes transnacionales, de los grandes grupos económicos y está sometido a las órdenes del Fondo Monetario Internacional y principalmente del imperialismo norteamericano. Esto le ha conllevado a tomar un sinnúmero de medidas que han afectado particularmente a los trabajadores y los pueblos. Medidas luego de haber sido elegido en abril del 2025, empieza todo un proceso en esta última etapa de afectación a los derechos de los trabajadores, de la juventud, del movimiento indígena y del pueblo ecuatoriano. Quiero señalar aquí algunos aspectos de lo que ha pasado con el gobierno de Noboa. Es necesario evidenciar que este gobierno, para someter al hambre, a la miseria, a la pobreza, al pueblo ecuatoriano, inició realizando un sinnúmero de leyes en contra de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. 3 leyes particularmente. La famosa ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia y contrainteligencia, que son 2 leyes que apuntan a reprimir la lucha social en nuestro país, que permite el hecho, por ejemplo, de impedir
las reuniones que se puedan dar en el movimiento social y puedan ellos allanar las casas cuando les dé la gana sin una orden judicial. Establece mecanismos en el cual pueden encarcelar, perseguir cuando ellos quieran para evitar la protesta social. Buscan implementar el uso de la fuerza progresiva, entre comillas, contra el pueblo ecuatoriano si es que éste se moviliza para exigir sus derechos. Establece mediante esto un mecanismo en el cual el gobierno y las Fuerzas Armadas tienen la posibilidad de investigarte como ellos quieran, de intervenir tus líneas telefónicas, tus mensajes, para desde ahí impedir, ¿no es cierto?, el hecho de la democracia social. ¿Qué más es lo que plantean con esto? Buscan ir nuevamente a lo que fue hace tiempo atrás con nosotros el tema de los gastos reservados. Es decir, que el Estado puede gastar o establecer un recurso que no sabemos para qué se pueda utilizar y simplemente ellos puedan hacer y deshacer de esos recursos. Recordemos que en el 96 nosotros le votamos al gobierno de Sixto Durán Ballén y particularmente tuvo que salir el ex vicepresidente Alberto Dajic por este mismo tema de los gastos reservados, porque no sabíamos qué se hizo los dineros del pueblo ecuatoriano. Ahora pretenden retornar allá. Buscan generar un aparataje de inteligencia y de contrainteligencia para investigar a los luchadores sociales y populares. Es decir, están poniendo en riesgo el tema de la democracia. En estas leyes ellos hablan que lo que buscan es golpear al enemigo del Estado. ¿Quién es el enemigo del Estado para ellos? No es los grupos delincuenciales, el grupo de narcotraficantes o los grupos vinculados al tema del tráfico de armas. No, no. Para ellos lo dicen claramente en el artículo 5 de la Ley de Inteligencia. Los enemigos del Estado son las organizaciones sociales, son las organizaciones populares, son las ONGs o son los ambientalistas, los ecologistas, es decir, los que estamos peleando en contra de las privatizaciones y en contra de las medidas económicas que este gobierno viene adoptando. A eso se sumó una ley más, mi estimado Nolasco, que fue la famosa Ley de Integridad Pública. ¿Qué buscó con esta ley? Poner en firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que plantea el achicamiento del tamaño del Estado, es decir, despido de los trabajadores en el sector público. Son 10,000 trabajadores que fueron despedidos en una primera etapa y que, según lo que dice el mismo gobierno, se habla que en los 4 años estarían buscando despedir a más de 78,000 servidores públicos. Y esto dicho por el gobierno, pero el riesgo es mucho mayor. Y el riesgo es mucho mayor porque ellos hablan de acabar con los contratos ocasionales o los nombramientos provisionales. Los contratos ocasionales en nuestro país existen 110,000 trabajadores bajo esa modalidad y los que tienen nombramientos provisionales son 50,000, es decir, solo en esos dos formas de contrato son 160,000. Si ellos hablan de acabar, de terminar eso, evidentemente que está en riesgo esa estabilidad laboral. Pero adicionalmente hay otra cosa mucho más grave. La situación en nuestro país se agravó producto de estas medidas. En los hospitales no existen medicinas. Tenemos compañeros que estuvieron luchando en las movilizaciones junto al movimiento sindical que son los pacientes para hacerse las diálisis por el tema del cáncer o las enfermedades terminales. Son 2 compañeros que han muerto frente a los hospitales porque el Estado no pagaba a las empresas dializadoras para que puedan hacerse. Es decir, estamos en estos problemas. Existen denuncias en el caso de la salud, que los médicos y las enfermeras tienen que hacer hot dogs o hamburguesas para vender, para poder comprar medicina para los pacientes. Es decir, la situación en la salud es bien grave.
tenemos 18 niños que murieron en el hospital universitario de la ciudad de Guayaquil, de los neonatos, producto de que no habían médicos, que votaron enfermeras, pero sobre todo no hay los insumos para que puedan dar una atención adecuada al tema de los neonatos. Esto es lo que ha venido desatando, ¿no es cierto?, la lucha social en el país. Los profesores, los docentes que han sido votados de sus puestos de trabajo, tenemos cerca de 1.200.000 jóvenes que no pueden ingresar a las universidades, más de 300.000 niños que no pudieron incorporarse al sistema educativo. Todo esto ha venido derramando, ¿no es cierto?, tal como decimos, la última gota del vaso. Y finalmente, lo que ha conllevado a que crezca la lucha social es el hecho de que el gobierno nacional busca entregar a las grandes transnacionales mineras espacios de territorio que están ligados cerca a las fuentes de agua. Esto es lo que pasa en una de las grandes cuencas, ¿no es cierto?, de nuestra agua, como es Quinzacocha, que el 16 de septiembre desarrolló una movilización en la ciudad de Cuenca, en donde estuvimos más de 100.000 participantes defendiendo el agua, condenando el tema de la explotación minera. Y evidentemente esto ha ido unificando. Finalmente, hay un elemento que ha desarrollado el gobierno, que fue el incremento en el precio del diésel. Antes en nuestro país costaba $1.80 el galón. El gobierno subió a $2.80 el galón de diésel. Y además está hablando de que el incremento va a seguir siendo gradual porque debe ponerse a niveles internacionales. Si tú ves el diésel a nivel internacional, se habla que está más o menos por los $4. Es decir, la economía en nuestro país afecta o se ve afectada producto del incremento del diésel, porque los productos han subido. Sube el diésel, sube todo. Sube los combustibles, sube todo en cualquier economía del mundo. Y entonces evidentemente que eso va a afectar mucho más la economía de los hogares ecuatorianos. Más aún cuando tú tienes un promedio, y discúlpame darte estos datos, Nolasco, porque hay algunas cosas. Mientras el costo de la canasta de vida en nuestro país supera ahora ya los $860, se habla que para diciembre llegaremos a 920 producto del incremento del precio del diésel. El salario de los trabajadores, el salario básico, es apenas de 470. Entonces tú puedes estar hablando de que lo que nos falta, ¿no es cierto?, para poder llegar al costo de la canasta familiar es más del 55%. Y hay un dato adicional, los niveles de pobreza en nuestro país son grandes. El ingreso promedio de los hogares ecuatorianos es apenas de $300, frente a una canasta familiar de $860 y que va a superar los 900 como está previsto en estos tiempos. En el tema laboral, de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, apenas 3 tienen empleo. Y de esos 3, apenas el 1.5 tiene un empleo pleno, es decir, tiene estabilidad o gana el salario básico y tiene la posibilidad de la contratación colectiva. Las condiciones son realmente complejas frente a una realidad del sector empresarial. Mientras te doy estos datos, fíjate tú de que los empresarios en nuestro país en los 6 primeros meses obtuvieron ganancias por más de $6.000 millones, mientras la gente no tiene los recursos para poder subsistir. Las 200 principales empresas en nuestro país han obtenido ganancias por encima de los $5.800 millones, mientras el 92% de la microempresa o la pequeña industria tiene pérdidas. Y lo que es mucho más complejo en esta realidad es que la banca ha obtenido en los 6 primeros meses
480 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de más de 1 millón al día. Mientras en cambio la gente no tiene que comer, no tiene acceso a salud, educación, a fuentes de empleo. Esto es lo que ha permitido, incluso mi estimado Nolasco, que crezca la inseguridad, que crezca la delincuencia. Y el gobierno, que dice declararle la guerra a los grupos delincuenciales, le miente al país. Y le miente al país porque los problemas no se resuelven con más armamento, con más militares o con más patrulleros. Los problemas de la inseguridad en nuestro país se deben resolver sobre la base de mayor atención en salud, garantizar la educación para el pueblo, generar plazas de trabajo para la gente y al mismo tiempo mayor inversión en el área social. Es decir, la solución a los problemas, como en cualquier país, está sobre la base de mayor inversión de los gobiernos en la cosa pública que garantice el acceso a salud, educación, el empleo y también la inversión en el tema del agro. Estas son las situaciones por las cuales hoy los trabajadores, la juventud, las mujeres, las amas de casa, los campesinos, el movimiento indígena, los distintos sectores sociales, los ambientalistas, los ecologistas, nos levantamos en contra del gobierno neoliberal y hambriador de un aprendiz de dictadorzuelo como es Noboa. Sí. Nelson, tú has hecho un diagnóstico de la realidad social y del pueblo ecuatoriano y de la resistencia de sus organizaciones ante la política, como tú decías, de hambre y miseria que aplica el presidente Noboa por mandato del FMI, del imperio y los grupos empresariales. El tema de del agua y las mineras, tú recordarás que en el encuentro que acaba de concluir, también República Dominicana, las organizaciones que estábamos ahí por República Dominicana, presentamos una moción que fue aprobada de solidaridad con las comunidades y pueblos que luchan por preservar el agua ante el desarrollo de una política nefasta de minería que precisamente, como ustedes denuncian en Ecuador, aquí pasa lo mismo, de ejecutarse, contribuirá enormemente a la contaminación y eliminación de las fuentes de agua que sostienen la vida en las comunidades. Está el caso, por ejemplo, ahora mismo de San Juan de la Maguana y el caso de Cotuí con la Barrigol. Los gobiernos de estos neoliberales son todos iguales, de puertas abiertas a la inversión extranjera para venir a saquear y explotar los recursos naturales y la fuerza laboral sin cumplir ningún requisito, en lo más mínimo de inversión social de ningún tipo. Yo creo que es un panorama que en algunos niveles se manifiesta en todos los países de América Latina, sobre todo los que están dirigidos por estos neoliberales a rajatabla. Pienso que el pueblo ecuatoriano, como siempre lo ha hecho y lo señalé, es un pueblo que lucha, es un pueblo que resiste y ya derrotó, de hecho, la Corte tuvo la resolución, ¿verdad?, de dejar sin efecto la disposición, el decreto del gobierno que tenía que ver con el tema de la ley de solidaridad nacional y la ley de integridad pública fue declarado inconstitucional. O sea, ya fue derrotado en ese nivel, producto de la resistencia del pueblo, lógicamente, de la resistencia, organización y movilización del pueblo ecuatoriano, donde la Unión General de Trabajadores, el Frente Popular y demás organizaciones sociales populares han jugado un papel fundamental. Aquí lo importante destacar es que el pueblo organizado ha logrado avanzar para enfrentar las políticas de los gobiernos neoliberales, en este caso de Noboa, y que resiste
y lucha por su sobrevivencia ante esta situación? Mira, yo creo que hay que ubicar otro aspecto que me parece también es necesario plantearlo. El gobierno nacional en nuestro país entiende que su principal enemigo no es la burguesía, no es el correísmo. Su principal enemigo somos los trabajadores y los sectores sociales. ¿Y por qué somos su principal enemigo? Porque los trabajadores y los pueblos nos oponemos a su política de hambre, de miseria, de pobreza. Fíjate tú que mientras todo esto ocurre, el gobierno de Noboa está asegurando las grandes ganancias para la corporación Noboa, es decir, para un grupo mucho más cerrado. Fíjate tú, en nuestro país existen algunos sitios en donde está la minería que les interesa a ellos y ocurre que hay un sector que se llama Palo Quemado, que es en donde hay minerales muy importantes y que le tienen en la mira las empresas canadienses, pero que uno de los accionistas es la tía del señor Noboa, la señora Isabel Noboa con el grupo Novis. Por encima de cualquier cosa, ellos están trabajando por entregar ese sector al grupo Novis y al grupo canadiense. La esposa del señor Daniel Noboa tiene intereses en otro sector muy importante de los manglares como es Olón, y en donde la señora Balbonesi, la esposa del presidente, está por ir a construir complejos habitacionales destruyendo la naturaleza, y que de paso, de manera ilegal, el Ministerio de Medio Ambiente le dio la licencia para que pueda hacerlo. ¿Qué otra cuestión? La corporación Noboa le adeuda al Estado cerca de 95 millones de dólares. Con la famosa ley de integridad pública, que era para despedir trabajadores, para perseguir a los jóvenes, tiene un sinnúmero de cosas que por eso era inconstitucional, porque trata como cerca de 19 leyes. Pero entre las cosas que estaba en la 23ª transitoria, condonan una vez más las deudas de los grandes grupos empresariales. Y adivina quién es el que se libra. Es la corporación Noboa, del papá del presidente, quien de la noche a la mañana desaparece los 93 millones de dólares que tenían de deuda, solo de intereses que tenían que pagar, y ahora ya no tienen nada. ¿Ya? O pagaron o simplemente lo borraron de un plumazo, que es lo segundo. ¿Ya? Les condonaron la deuda. Con la ley del incremento para los combustibles, ¿quién es el otro beneficiado? El hermano del presidente, Daniel Noboa, que es uno de los grandes importadores de combustible, que ahora está trayendo combustible de fuera para poderlo vender, ¿no es cierto?, con mayores ganancias. Entonces tú puedes ir viendo cómo la corporación Noboa ha venido haciendo un sinnúmero de cosas alrededor de esto, cómo garantiza sus negocios. Pero a la par que hace esto, nos acaban de poner un sinnúmero de acuerdos ministeriales para desaparecer a la organización sindical. Por ejemplo, ahora hay una intromisión en la organización sindical que debe rendirle cuentas al Estado de qué es lo que haces con los recursos. Porque según ellos, señalan que cuando hacemos las movilizaciones lo hacemos con recursos que ellos, según ellos, dicen que no saben de dónde viene. Cuando los que están haciendo todo eso, en el tema de lavado de dólares, en todo eso, es desde el mismo Estado ecuatoriano. Fíjate tú que recién hicieron una movilización en Quito, en donde les obligaron a los trabajadores a salir, contrataron más de 700 buses, llevando a gente pagada, para hacer la expresión como que les respaldaban al gobierno. Y cuando los medios les preguntaban cómo así están ahí esa gente del campo, decían, lo que pasa es que nos trajeron acá. No sabían para qué iban, ¿ya? Pero mientras hacía eso, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, Nolasco, hubo un tema.
mientras hacía eso el gobierno, a 5 cuadras de ahí, a la misma hora de la marcha del presidente, en donde habían 1.250 policías, en donde estaban 250 militares resguardándoles, a 5 cuadras de ahí morían 7 gentes asesinadas por los grupos delincuenciales. Es decir, la seguridad del Estado para protegerle a él y la ciudadanía desprotegida. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Buscan acallar la voz del sector social organizado, porque saben que el sector social organizado es el que puede enfrentarle en mejores condiciones al gobierno. Es el que siempre ha estado encabezando la lucha social. En nuestro país hay 3 grandes sectores. El Frente Unitario de Trabajadores, que componen las 3 centrales sindicales, la UGTE, la CEOLS, la CEDOCUD, y 3 organizaciones nacionales, la FEDMIT, que es de los trabajadores municipales, la FENOGOPRE, que es de los consejos provinciales, y la Unión Nacional de Educadores, que es de los maestros, de los profesores, de los docentes. Estas son las fuerzas del FUT como tal. El Frente Popular es una organización que agrupa a 14 organizaciones nacionales, en donde están la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, que son cerca de 6 millones que están ahí. Está la Unión Nacional de Educadores. Son parte del Frente Popular la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Juventud Revolucionaria del Ecuador, la Confederación, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores Autónomos y del Pequeño Comercio del Ecuador, está la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, están la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador, se encuentran los jubilados, están los trabajadores de las empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados, se encuentran organizaciones como los Sin Vivienda, están las organizaciones de los servidores de las universidades y escuelas politécnicas, están también dentro de nuestra organización los trabajadores agrupados también en la FENTRAGADEPA. Es decir, son 14 organizaciones nacionales que tienen una representación en el polo social, en el polo popular. Y a eso le sumas tú la tercera organización, que es la CONAIE, que es la organización de nacionalidades indígenas y que agrupa 4 confederaciones. Cuando estas 3 organizaciones hemos logrado unificarnos, hemos votado gobiernos. Así le sacamos a Gutiérrez, le derrotamos también a Maguad, le derrotamos a Correa, le enfrentamos a Moreno en el paro del 2019, le enfrentamos a Lazo y ahora le estamos enfrentando al gobierno de Noboa. Y eso nos da la posibilidad de garantizar un tema, de que la lucha social en nuestro país vaya en ascenso y podamos botar abajo las medidas económicas. Si bien es cierto, permíteme solidarizarme con los más de 100 detenidos que hoy tiene el movimiento social producto de esta pelea, con la familia de nuestro compañero que fue asesinado, uno de la resistencia del movimiento indígena de la provincia de Imbabura en Otavalo, pero también de esos cientos de gentes que han sido heridos producto de la represión que hoy estamos viviendo. Hoy en la ciudad, hoy en todo el país, en el Ecuador, se desarrollan jornadas de movilización convocadas por todos los sectores y el día 5 de octubre vamos a realizar una movilización nacional en la ciudad de Quito, en donde ya irán confluyendo diferentes sectores como parte del avance del movimiento indígena
en el paro nacional del pueblo determinado por el movimiento indígena, pero en el que están jugando un papel trascendente, importante, los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios, los trabajadores, la juventud y los pueblos. Esta unidad es la que tiene miedo el gobierno, y esta unidad va a ser la que le derrote a un gobierno hambreador, a un aprendiz de dictadorzuelo como es Noboa. Es el momento de la unidad en nuestro país y creemos que esa unidad se irá fortaleciendo para garantizar una mejor calidad de vida para los y las ecuatorianas. Bueno, muchas gracias, Nelson, por tu amplia exposición sobre las condiciones en que desarrollan las luchas los pueblos y organizaciones del Ecuador por mejores condiciones de vida, por el respeto a las libertades y por someter al gobierno a la Constitución y las leyes. Pienso que esto ha sido sumamente ilustrativo para nuestros televidentes que tendrán a bien acoger estas informaciones que tú has dado. Le deseo éxitos en las luchas que están librando y también serán ejemplo a seguir para las organizaciones latinoamericanas y del Caribe, sino del mundo, de no ceder ante las medidas del FMI, el empresariado y los dueños del mundo en contra de los pueblos, y que la organización o las organizaciones combativas y de clase, populares y sindicales, y de cualquier otra índole que exprese el nivel de organización del pueblo, es la única salida que tienen para enfrentar los planes de las clases gobernantes que siempre descansa sobre la miseria y la opresión de los de abajo, de las clases populares. Así que, Nelson, muchas gracias por tu presencia y espero que tengas un feliz viaje y una pronta reintegración a la lucha en tu espacio que tiene en el Ecuador, junto al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Nelson. Agradecerte a ti, agradecerles a todos ustedes y decirles que la victoria del pueblo ecuatoriano es la victoria del movimiento social en el mundo. El derrotar las políticas neoliberales es parte del internacionalismo proletario al que creemos estamos contribuyendo. Nos esperan nuevas luchas, nuevas peleas, pero estamos seguros que con el respaldo de los trabajadores del mundo vamos a poder salir adelante. Se viene un día difícil, de paso, y se me olvidaba, solamente decirles que una de las tareas principales que en nuestro país vamos a pasar es la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a nuestro Congreso Nacional de afiliados, asegurados, trabajadores, pensionistas, para defender relíes. No le vamos a permitir al gobierno que se lleven los recursos de los verdaderos dueños que somos los trabajadores. Este 18 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, vamos a realizar nuestro Congreso para elaborar una ley que beneficie a los trabajadores y a los afiliados y que impida el que le sigan metiendo la mano el gobierno nacional. Bien, pues éxito a esa próxima asamblea y a las luchas que libran los pueblos y comunidades ecuatorianas por el derecho a la vida digna. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención y será en una próxima entrega donde nos encontraremos. Obrero, acepta mi mano, déjame entrar en tu hogar. Obrero, yo soy tu hermano, quiero contigo luchar. Del pueblo somos obreros, sabemos de